Luffy nota que hizo lo mismo que Rayleigh cuando liberó a Kami. Al parecer, él también sabía usar Ryou. Sin embargo, Luffy lo hizo bajo presión. No sabe cómo hacerlo de nuevo para detener a Big Mom, pero sí sabe que si falla, Hyogoro morirá. Con eso en mente, coloca sus dos manos y Big Mom manda a ambos a volar. Luffy revisa si Hyogoro está bien. Él, muy lastimado, le dice que debe dar el siguiente paso del Haki y empezar a destruir el cuerpo de sus oponentes desde su interior. Así el anciano dejó de moverse por el fuerte golpe que recibió. Luffy no quería renunciar a él y suplica que reaccione. A Big Mom no le importa y ataca. Eso sí, levanta al viejo en una. Era un alivio que aún siga vivo y escapan. Ella va tras el Gomas, destruyendo todo a su paso. Así llegan hasta otro sector de excavación en Udon. A todo esto, Queen tiene un plan para recuperar el control de Udon e impedir que lo sigan destruyendo. Solo esperará a que vuelvan para deshacerse de Big Mom. Todos esperaron el momento apropiado hasta que llegó la hora y como un cohete le pega con su cuerpo a Big Mom directo en la cabeza. Pero el golpe, más que vencerla, hace que recuerde a sus hijos de Whole Cake. Se tambalea, pero por ello recupera la estabilidad y dice: cierto, ya me acordé de todo. Y así empezamos con la tercera parte del arco de One Piece. Tigres, no sé si este va a ser el último video del año, pero definitivamente va a ser uno de los más vistos. Así que aprovecho para decirte feliz Navidad. Gracias por estar todo este año en el canal. De verdad disfruto mucho de ver animes contigo. Así que nada, tigre, no te olvides darle like a este video, suscribirte y comentar: soy un tigre de oro, o para cuándo la parte 4 de Wano, para que así podamos llegar a muchas más personas. ¡Empezamos! Ella dice: vine a Wano para matar a Sombrero de Paja, pero ese malnacido de King me envió al mar. Después llegué a la orilla, fui a una ciudad en ruinas y tomé una sopa de frijoles. Y furiosa recuerda que Queen, el subordinado de Kaido, la golpeó. Se acercó a él, pero termina cayendo al suelo dormida por el golpe. Rápidamente Queen ordena que le traigan cadenas de roca de mar para atraparla con ellas. Y si eso no es necesario, le inyectan 100 dosis de tranquilizantes en el cuerpo. La montan en el barco y van directo a Nigashima para entregársela a Kaido. Para esta misión, Queen ha llevado a tantos soldados con él que Udon está desprotegido. Luffy escucha esto y salta al medio de todos para pelear porque quiere seguir entrenando. Asegura que se apoderará de Udon. Los soldados van tras él. Luffy prepara su técnica, pero aún no consigue dominarla. Sabe que si golpea a Kaido por fuera no lo lastimará. Debe dañarlo desde su interior y para eso tiene que controlar el Ryou. Motiva a los soldados a que ataquen más rápido. De otra forma, iba a olvidar la sensación que tuvo cuando sí logró hacerlo. Mientras Babanuki le dice al resto de presos que su compañero está fuera de control y les dio la misión de atrapar a Luffy o serían ejecutados. Corriendo, cada uno toma sus extremidades. Ellos odian a los guardias, pero aunque logren escapar, Kaido y Orochi siguen gobernando allá afuera y ellos fueron traicionados por tratar de vengar a Oden. Como castigo le dieron una paliza, pero lo más doloroso fue ver cómo eliminaban a su familia. La esperanza de algún día salir y que todo vuelva a ser como antes murió con la muerte de Yasui. Saben lo que Luffy quiere hacer y ojalá que pase, pero no tienen a dónde ir y tampoco no hay nada que comer allá afuera. Así que le piden a Luffy que por favor no dé falsas esperanzas. Daifugo usa la última arma que Queen inventó. Esta dispara una bala que infecta el cuerpo con una plaga. Si alguien más toca al herido es automáticamente contagiado. Luffy pide que lo suelten o todos morirán infectados, pero ellos saben que si lo hacen igual morirán. Él va a disparar hasta que una risa suena. Era Kawamatsu desde su celda. Estaba esposado a los muros, por eso no ha podido salir aún. Babanuki le dice a todos quién es ese sujeto. Orochi hace 13 años ordenó torturarlo hasta morir. Pidió que lo mantengan encerrado y lo alimenten con pescado y agua envenenada, pero ha logrado sobrevivir. Él es uno de los 9 samuráis de Oden y ordena que lo maten antes que las cosas empeoren. Un guardia trató de adelantarse, pero fue eliminado con una espina de pescado. Kawamatsu ríe diciendo: he pensado en mi señor durante 13 años. Por más comida envenenada no me vencerán. Sigo vivo y coleando. Raizo lanza su espada y la llave de sus esposas. Él consigue liberarse. Cubre sus puños de Ryou alejando a todos los guardias. Hace lo mismo con su espada y girando a gran velocidad se abre paso entre todos y así al fin vemos a Kawamatsu. Se reúne con sus compañeros para liberar a Luffy, pero ellos sentían que la única forma de sobrevivir era sirviendo a la dictadura. Sin embargo, Hyogoro le pide a los samuráis que revelen su identidad
identidad. Estas personas lucharon hasta que rompieron su espíritu. Si muestran sus rostros, sabrán que la leyenda es cierta y tendrán esperanza de nuevo. Ellos, al verlo, sueltan a Luffy y notan que lo que decían era verdad. Los samuráis han vuelto después de 20 años para liberar Wano. Ellos acaban con los guardias de Udon, pero Daifugo seguía disparando plagas. Luffy y Chopper van hacia él combinando sus fuerzas para abrirse paso. A un lado, Raizo le deja las llaves a Kid y Killer para que puedan escapar. Los chicos continuaron peleando, pero los soldados de Babanuki continuaron disparando plagas a todos los presos. Estas generan una fuerte fiebre mientras todo el cuerpo arde de dolor, terminando por convertir al herido en una especie de zombie con ganas de infectar a otros tocándolos. Ellos culpan a los chicos de esto. Si no hubieran venido, ellos podrían continuar con sus vidas en Udon. Lo peor es que es difícil no sentir que esto iba a ser inútil. Aún con los samuráis, ellos no podrán contra Kaido. Si solo uno de sus soldados puede crear un arma que dispare plagas, imaginen el poder del mismo Kaido. Luffy, al escuchar esto, lo sujeta contagiándose de todos mientras dice: a ustedes le quebraron el espíritu, trabajan todos los días por unos bollos, le dan lo justo para no morir. ¿A eso llaman vivir? Reaccionen, ustedes son más que unos esclavos. No importa si no soy de aquí, porque podemos salvar el país. Se lo prometí a mi amiga Tama. Le dije que haría que en este país pueda comer todo lo que quiera, porque si no cumplo esa promesa, este país seguirá siendo un infierno. Escuché lo de Oden. Tras su muerte, este país se quedó estancado, ¿cierto? Por eso hemos venido, para vencer a Kaido. Así que decidan, ¿quieren estar con nosotros o con Kaido? Ellos, llorando, preguntan: ¿están dispuestos a darnos una oportunidad? Hyogoro nota que Luffy es capaz de ganarse el corazón de la gente, pero Babanuki sabe que si elimina a esos samuráis tendrá el control de nuevo. Saca una bala con el poder de 100 plagas para lanzarlas con el elefante, pero antes que pueda hacerlo, Luffy le amarra la trompa diciendo: lo siento, pero lo hice porque vi un futuro terrible si hacías eso. Y así explota en su interior. Ahora los presos se hacen cargo del resto de guardias y así Udon fue conquistado. Killer se acerca preguntando: ¿pelearás contra Kaido? Luffy pensó que quería unirse, pero él ya está cansado de las alianzas. Tras lo que Kaido le hizo a su amigo, no confiará en nadie más. Atrae todas las armas a sus brazos, creando un puño gigante para destruir la puerta y se va. Shuntenmaru al fin llega para mostrarle lo que quería Kinemon. Son las tumbas de todos los que intentaron atacar la base de Kaido. Ellos no pudieron esperar tantos años porque la vida avanzaba y se hacían cada vez más viejos para luchar. Él rogaba que esperaran, sabía que sus compañeros vendrían en 20 años, pero el resto no quería morir esperando sin nunca haber defendido su tierra. Esto generó una masacre. Shuntenmaru escuchó cómo lo llamaban cobarde por querer esperar en lugar de pelear, por no querer morir como un samurái. Él tuvo que ver cómo todos sus compañeros fueron a un viaje del que sabía que no regresarían para rescatar a su país. Él no tiene motivos para desconfiar del señor Oden, así que decide ir a la guerra con todos sus hombres en 8 días y todos sus soldados levantaron sus katanas para luchar hasta la muerte si es necesario. En Udon, Luffy está gravemente contaminado. Tama quería abrazarlo, pero debía esperar a Chopper. Afuera, las personas de Wano empezaron a desconfiar un poco otra vez al enterarse que Luffy es un pirata como Kaido. Momonosuke, al escucharlos dentro de una cueva, dice: Luffy puede ser un tonto, pero es especial. Sin embargo, Sombrero de Paja contesta diciendo: eres un verdadero idiota, cobarde y debilucho, no tienes remedio. Hace llorar a Momonosuke, pero solo para llenarlo de coraje y vaya afuera a demostrar que se equivoca y que en verdad él será el próximo Shogun. Al salir, todos lo observan llorando porque él es la prueba viviente de que la leyenda es cierta. Momonosuke nota que cuando lo observan no lo ven a él, ven la gran sombra de su padre que protegió Wano hasta el final. En su interior muere de miedo por la responsabilidad que lleva sobre sus hombros y quiere escapar, pero se para firme para decirles que salió de viaje para buscar aliados junto a Kinemon y los demás, pero pasaron por todo tipo de amenazas en el camino y asegura que sin la ayuda de Luffy y sus amigos nunca habría podido regresar. Aún no tenía la fuerza suficiente, pero quiere vengar a su familia. Dice que ha logrado superar los momentos más difíciles gracias a un deseo y sabe que todos en Wano comparten lo mismo. Por eso pide ayuda a todos para recuperar Wano y le da las gracias por haber esperado por 20 años. Kawamatsu se alegra de ver el desarrollo de Momonosuke, pero ahora debe ir urgentemente a un lugar, pero volverá antes de la batalla. En otro lado, Zoro y Hiyori escapan de un ataque shinobi. Él pide
pide que se esconda mientras acaba con todos y con una fuerte técnica de espadas los elimina. Sin embargo, llega uno de los miembros de la fuerza ninja de Orochi, va hacia él con 2 katanas, pero Zoro lo elimina antes que pueda tocarlo. Tras esto, él pide que lo lleven con el sujeto que robó su katana. Necesita recuperarla antes de la gran batalla. Zoro no piensa perdonar a Orochi por haber matado a Yasui. Allá informan al Shogun que han atrapado a Trafalgar Law y lo torturan hasta que hable de Luffy. La traición nunca pasa de moda entre los piratas. Por otro lado, han distribuido carteles de se busca por todo Wano con la cara del enemigo, y en la capital hay guardias atentos a cualquier ataque. En unas cejas, Shinobu nota que Orochi no liberará a sus compañeros a pesar de lo que dijo Yasui, porque nunca aceptará públicamente que se equivocó al encerrarlos. En eso Sanji pregunta qué están haciendo abajo. Ella ve que las personas se preparan para el Festival del Fuego. En este evento honran a los que ya no están, enviando sus sentimientos al cielo. En la base, sorpresivamente, llega la tripulación de Law. Le dicen a Luffy que fueron atrapados pero lograron escapar. Cuentan que en una celda un señor llamado Yasui les dio un volante alterado. Se lo entregan a Nami para que ella se lo dé a Kinemon. Una vez que se va, Beppo dice con mucho dolor: lo siento, capitán. Cuando Law se enfrentó a Hawkins, notó que no tenía a Beppo como rehén. Él respondió que lo tenía en otro lado porque para Law sería fácil sacarlo de ahí con su don. Cuando Law se enteró que para matarlo antes tenía que eliminar a sus amigos, dijo: no tengo alternativa. Un jefe debe pagar por el error de sus subordinados. Te mataré a ti y a ellos a la vez. Dicho esto, Hawkins propuso un trato. Les devolvió sus vidas a sus compañeros a cambio de su libertad. Solo le pidió que no le diga a nadie que lo atraparon. Pero ahora Beppo estaba tan dolido que prefiere salvar a su capitán que seguir con el plan de Kinemon. En estos momentos lo torturan hasta que diga qué planean hacer en Wano. En Ebisu todos consiguieron volver. Kanjuro, Nami y Franky llevarán el cuerpo de Yasui a que descanse con Oden. Por otro lado, Shuntenmaru muestra que no se ha quedado solo esperando. En 20 años ha reunido numerosos barcos. Necesitarán reparaciones, pero iban a servir para llevar a todos hasta la base de Kaido. Y él era quien tenía los planos de esa base. Zoro llega al puente de los bandidos y encuentra a quien quería ver. Yokimaru ataca con sus armas. Trata de cubrirse con el Fénix calibre 720 de Zoro, pero sus armas terminan quebrándose. Zoro lo pone contra el suelo ordenando que le dé su katana o todo acabará aquí, pero él hace un movimiento rápido para liberarse. Yokimaru cree que la destrucción de Wano es la ira del dios de la espada porque alguien robó esa katana. La batalla continuó hasta que nuevamente son interrumpidos, pero esta vez por Kawamatsu. Pero Hiyori al fin puede verlo después de todo lo que vivieron. Y hablando de reencuentros, Big Mom y Kaido vuelven a estar cara a cara después de mucho tiempo. Ordena que le quiten las esposas. Libre, Big Mom dice: hacía décadas que no te veía. Despierta a Napoleón para armarse con él. Kaido le recuerda que dijo que la mataría si venía. Ella deja claro que no vino para morir y así los dos emperadores del mar chocan sus armas. Esa colisión de poderes será suficiente para destruir la isla. Ella hace que Kaido retroceda y lo golpea en la cara para atacar a larga distancia. Kaido rechaza su poder y continúa peleando. Cuando la pelea entre emperadores se estaba dando en Udon, Luffy continuó su entrenamiento hasta que 3 sujetos se acercaron a Hyogoro. Ellos eran los antiguos jefes Yakuza de Wano. Ninguno pensó que volvería a verse después de tanto tiempo. Todos irán a reunir a los rebeldes escondidos en otros lados de Udon. Con esto, Raizo llama a Kinemon para decirle que Luffy, Kawamatsu y los antiguos jefes Yakuza están libres. Y no solo eso, están reuniendo soldados. En total serán 3500 aliados. Pero también había un problema. En Wano hay fábricas de armas que en su mayoría producen máquinas de guerra. Ellos no tienen poder militar. Si no tienen el equipamiento necesario, no podrán pelear. Kinemon ve la gravedad del asunto. Contesta que buscará una solución. En el puente de los bandidos, Hiyori corre hacia Kawamatsu llorando para darle un fuerte abrazo. Él se alegra de verla viva y sana. Se disculpa por aquella vez que se asustó y agradece por haberla criado cuando era una niña. Confiesa que ella se sentía culpable porque él se mataba de hambre para que ella sobreviviera. Por eso se alejó de él, así podría alimentarse a sí mismo. Aún así, Kawamatsu la estuvo buscando por todos lados. Yukimaru también lo reconoce, pero recibe un disparo de unos malhechores que vienen a vengarse porque él robó sus armas en el pasado. Zoro y Kawamatsu van con un ataque combinado y eliminan a todos. Yukimaru escapa feliz al ver que Kawamatsu estaba vivo, pero Zoro va tras él. Atrás, él y Hiyori caminan juntos como en los viejos tiempos.
lejos. Ella pregunta qué hacía por acá. Él le cuenta que tras su desaparición llegó a esta zona. Esta zona solía ser gobernada por Shimotsuki Oshimaru. Él siempre estaba acompañado por un zorro, hasta que un día Kaido destruyó esta región. Aquí los bebés reciben una katana que los acompañará por el resto de su vida, y cuando mueren, la katana se coloca en su lápida. Sin embargo, algunas son espadas valiosas, por eso muchos bandidos saquean tumbas. Hace 13 años, cuando él llegó, decidió hacerse un harakiri, pero se detuvo al ver como un zorro espantaba a unos saqueadores de tumbas. Reconoció que ese zorro era el zorro del antiguo gobernador. Tras la muerte de su amo, peleaba con todos los saqueadores protegiendo las tumbas y así cumpliendo con la voluntad de su señor. Kawamatsu curó sus heridas y lo alimentó, pero un día el zorro lo encontró saqueando las katanas. Pensó que lo estaba traicionando, así que lo atacó, pero Kawamatsu le dijo que en 13 años habrá una gran batalla para recuperar Wano y necesitaba esas katanas. Por suerte, el zorro entendía humano, le pareció una historia creíble y ayudó a Kawamatsu a reunir y guardar esas katanas. Ambos negaban el acceso al puente de los saqueadores hasta que un día fue atrapado en la capital buscando comida y lo llevaron a Udon. Él no pensó que estaría encerrado los siguientes 13 años, así que ha venido a buscar ese zorro llamado Nimaru. Alcanzaron a Zoro. Él le dice que el ladrón de su espada se ocultó en esa casa. Kawamatsu entra porque ahí es donde ocultó todas las armas de esas tumbas y ve que todo está intacto. Llama a Kinemon para decirle que tiene armamento suficiente para todos los aliados. A un lado, el guardia dice: señor Kawamatsu, cumplí mi objetivo. Toma su forma de zorro y al fin se va a descansar. Zoro estaba buscando su katana, pero Hiyori confirma que los desastres en Wano empezaron desde que se llevaron esa espada. Entiende que ahora le pertenece a Zoro, pero le pide que la deje. A cambio, le dará la katana de su padre Kozuki Oden. Esta se llamaba Edma y es la única katana que fue capaz de herir el cuerpo de Kaido. A Zoro le encanta cómo suena y acepta. Aún así admite que le tenía mucho cariño a la otra katana, ya que el mismo Ryuma se la dio. Obviamente ellos lo veían como loquito, pero Zoro solo pidió que a cambio lo lleven a la tumba de Ryuma para despedirse de él. En prisión vemos como Lo terminó con Hawkins. Le pregunta qué pasó con la alianza que hizo Kid y Scratchman. Él contesta que lo engañaron. Scratchman era un trabajador de Kaido. El emperador le propuso ser su subordinado. Hawkins aceptó porque en sus cartas veía que tenía el 0% de posibilidades de vencer a Kaido. Sin embargo, Kid y Killer pelearon hasta que el cuerpo ya no le respondía. Kaido no los mató porque los veía como unos posibles soldados. Y hablando del diablo, Scratchman vuelve a Wano mostrándonos que hay otra forma de entrar. Aparte de escalar la cascada como un turista, puedes atravesarla para entrar en un camino secreto, pero solo si tienes el permiso de Orochi. Kaido, él está aquí porque ya no falta nada para el Festival del Fuego. Tras él también se hacen presentes unas bestias gigantes llamados Numbers. Los emperadores hicieron la pelea a un lado y empezaron a tomar juntos. Querían festejar como nunca antes este festival porque ambos han decidido formar una alianza. Kaido y Big Mom dominarán el mundo y después se matarán. Kawamatsu se reunió con el resto de sus compañeros. Ellos lloraban de alegría al escuchar que Hiyori seguía viva, pero ella aún tenía que hacer algo antes de juntarse con todos. Kawamatsu termina diciendo que fue a un lugar seguro. Con el permiso de Hiyori, le pide a Hitetsu, el herrero de Wano, que le den la espada de Oden a Zoro. Al tomarla, una gran energía se despliega y con un movimiento fue capaz de cortar un pedazo de la isla, pero su brazo empezó a ser devorado hasta que Zoro recuperó el control. La katana absorbe todo el ryo del dueño y corta más de lo que se necesita. Sabe que aún debe adaptarse a ella, pero cuando lo haga será mucho más fuerte. Así como él siguió entrenando, Luffy también. En los barcos ya está Franky dirigiendo las reparaciones necesarias. Los antiguos líderes Yakuza informan que han conseguido miles de aliados más. Todo estaba quedando listo y llegó la hora de moverse. Tras el final del Reverie, Fujitora recuerda cuando confesó sus ganas a Doflamingo de eliminar el puesto de Shichibukais y destruir el sistema. Una semana después del Reverie, el rey Neptune volvía a casa. Ellos fueron escoltados por Garp. Él comenta que este evento siempre desencadena grandes incidentes. Cuando se reúnen países grandes y chicos, ricos y pobres, es imposible que haya paz. Se dice que todos los países son iguales, pero es mentira. La riqueza, la pobreza y la religión no permiten que seamos iguales. Comenta que poco después del Reverie hubo un fuerte incidente que involucraba al rey de Alabasta y a un miembro del ejército revolucionario, y la prensa ya estaba difundiendo la historia junto con muchas más. Morgan ser un periodista algo cuestionable. Él suele alterar las noticias para vender
vender más periódicos. Le ordenó que hagan dos portadas de la misma noticia. Una anunciaba una muerte y la otra un intento de homicidio. El Cypherpol trató de silenciarlos, pero Morgan se defendió y mudó su base a un lugar más secreto. Así el periódico fue entregado y muchos estaban en shock por las decisiones que se tomaron en el Reverie. El ejército revolucionario encuentra una noticia sobre Sabo en el periódico. Ellos desean con todo su ser que esto sea una mentira. A Dadan le llegó la noticia y estaba rota porque se acababa de enterar que Sabo estaba vivo y ahora le pasa esto. En el presente, Kobe tiene una llamada secreta con X-Drake. Ambos pertenecen a las fuerzas secretas especiales de la marina. Esto revela que sí, X-Drake es un marín infiltrado entre los piratas. Ellos intercambiaron información. Kobe comenta que está camino a capturar a Boa Hancock, porque en el Reverie, tal como lo quería Fujitora, han eliminado el título de Shichibukai. Recordemos que este título solo se lo dan a piratas poderosos. A cambio, ellos deben apoyar a la marina cuando lo necesiten. Y con esto, la cacería empezó. Pero ellos estaban tranquilos. Después de todo, uno no se hace un Shichibukai siendo un debilucho. Akainu estaba furioso. Ahora solo la marina tendrá que enfrentar la alianza de Kaido y Big Mom. Dan una charla a los jóvenes para que sepan a qué se enfrentan cuando llegue la hora. Big Mom y Kaido pertenecían a los legendarios piratas de Rocks. Eran tan violentos que la tripulación peleaba entre ellos a muerte en el mismo barco. Sus miembros eran el Capitán Rocks, Barba Blanca, Big Mom y Kaido. Rocks quería ser el rey del mundo. Ellos se opusieron al gobierno mundial creando todo tipo de desastres, pero todo acabó en Good Valley. Hace 38 años reportaron que los piratas de Rocks fueron vencidos en dicho lugar a manos de Garp. Tras esto, ganó mucha fama y lo llamaron héroe. A pesar de esto, Garp no suele hablar de esta historia por dos motivos. Primero, porque tuvo que cooperar con un pirata para lograrlo y ese fue Gold D. Roger. Segundo, porque en la misión terminó rescatando a dragones celestiales y Garp abiertamente ha demostrado su odio hacia esas personas. Y después de esto, esta zona desapareció sin dejar rastros. Puede que Rock sea el oponente más fuerte que Roger te haya enfrentado. Curiosamente, ambos tenían la D en su nombre. Sengoku termina la charla señalando que por alguna razón, los piratas que sacuden el mundo terminan relacionándose con Wano. En el presente, el día de invadir la base de Kaido llegó. Los samuráis esperaban a sus aliados en el nuevo punto de encuentro, pero nadie llegaba. Kinemon trataba de comunicarse con alguien, pero no respondían. No entienden qué pasó si ayer estaba todo bien. Por las olas parecía que hasta los dioses los abandonaron. Vemos que soldados de Kaido encontraron el Sunny escondido e inmediatamente lo llenaron de bombas para hacerlo explotar. Orochi descubrió lo que tramaban a tiempo. Ordenó que revienten todos los puentes de Wano. No les dará ni una oportunidad para vengarse. A pesar de todo, Kinemon insiste en que pase lo que pase, hoy deben atacar. No podían esperar un año más a que vuelva a ser el Festival del Fuego. Probablemente todos sean asesinados hasta entonces. Momonosuke rogaba que no fueran, eran muy pocos para enfrentar al ejército de Kaido, no había forma de sobrevivir, pero eso no importaba. Si no hubiese sido por Oden, ninguno de ellos hubiese tenido una vida digna. Dicho esto, todos quieren una muerte digna, siéndole fiel a Oden hasta el final, y van a la base de Kaido para liberar Wano sea como sea. 41 años atrás, la historia de Kozuki Oden. Oden fue un hombre muy popular en Wano, sin embargo su corazón le pedía salir al mar y conocer el mundo. Acá vemos que los samuráis no mintieron cuando dijeron que gracias a Oden habían tenido una vida digna. En esa época Kinemon era amigo de Zuru, sin embargo muchas veces la buscaba para pedirle dinero o a veces solo para tomarlo. Escuchó a unas personas decir que atraparon a un jabalí con una alta recompensa. Kinemon tomó ventaja de ellos y se los robó. Rápidamente trató de perderlos en la capital. Por ahí estaba Denjiro, quien en esa época era un estafador. Kinemon le mostró lo que robó. Lo que no sabía es que el padre de ese jabalí pronto vendría a buscarlo. Era tan grande que se le conocía como el dios de la montaña. Empezó a destruir la ciudad en busca de su hijo hasta que Oden apareció. Tomó el jabalí y se lo mostró al dios de la montaña. La capital al verlo pensaron que él era el responsable de este desastre. Oden no les prestó atención y acabó con ese monstruo usando su estilo de dos katanas. Tras esto, Kinemon admitiría su culpa, pero Oden lo cayó tomando la responsabilidad de todo. E inmediatamente después le llega el aviso que su padre lo ha desheredado y expulsado de la capital. El padre de Oden era el actual shogun y no estaba nada feliz con su hijo. Ante esto, Wano veía a Oden como un criminal, incluso fue enviado a prisión y más. Por eso su padre solo estaba esperando a que se haga mayor para echarlo de aquí. Él
aceptó con felicidad la noticia y decidió que conocería todo Wano. Denjiro y Kinemon estaban tan impresionados por su fuerza y habilidad con la katana que decidieron seguirlo. Primero fue a visitar a Yasui. Ahí Oden conoció al sirviente de Yasui. Era un joven Orochi a quien no le importaba lanzarse al barro para evitar que los pies de Oden se ensuciaran. Él le dijo a Yasui lo que haría y se fue. En su primera parada conoció a dos niños de escasos recursos. Uno se llamaba Isu y el otro Kiku. Los pequeños, tras conocer la responsabilidad de Oden, también decidieron seguirlo. Escucharon la leyenda de un espíritu que cortaba el pelo a los muertos y vivos, así que fueron a comprobar si era cierta. Como podemos ver, Oden no tenía objetivos en concreto, solo era guiado por su curiosidad de descubrir más. Por eso al principio no entendía por qué la gente decidía seguirlo. Ese espíritu con alma de peluquero terminó siendo Kanjuro. De la misma forma escuchó sobre un bandido que desaparecía mujeres y golpeaba a hombres, y él resultó ser Raizo. Antes de ser desterrado, Oden siempre había querido conocer a Ashura Doji por su gran fama de criminal. Esto era un poco más personal para él, así que no le dijo nada a nadie y fue solo a verlo. Apenas entró, sintió las ganas de todos de matarlo. Ellos fueron a él, pero Oden manda a todos a volar y va directo a su líder. Sus fuerzas chocaron hasta ser expulsados. Él quería matarlo mientras Oden deseaba que lo intentara. Las espadas seguían rozándose. A lo lejos, los chicos lograron ver el aura de su líder en la cima de la montaña y fueron para allá. Pero cuando llegaron, la batalla acabó. Le tomó un día entero a Oden acabar con todos. Tras esto, Ashura Doji se hizo un seguidor más. Recién ahí, Oden se toma a sus seguidores en serio y decide guiarlos. Lo próximo que se supo de ellos fue que Kuri pasó de ser un lugar temido por muchos a ser un espacio pacífico y tranquilo. Cuando su padre escuchó eso, entendió que su hijo maduró. Levantó su expulsión y lo hizo gobernador de Kuri. Un día, Kawamatsu, Inuarashi y Nekomamushi quedaron varados en la playa. Las personas, al ver que los animales hablaban, pensaron que era una maldición y los prendieron en la hoguera. Por suerte, Oden los salvó a tiempo. Él no les temía, quería saber más sobre ellos. Inuarashi y Nekomamushi, al igual que él, eran guiados por sus ganas de aventura. Sin embargo, la historia de Kawamatsu era muy distinta. El barco donde iba se hundió. Terminó varado con su madre. Las personas, asustadas por su apariencia, acabaron con ella. Antes de morir, le dijo a su hijo que los Gyojin son discriminados y por eso le pidió que se presente como un kappa. Este es un animal mitológico de Japón. Tras esto, ellos también se quedaron con Ode. Los chicos notaron que cada vez eran más y a Oden se le acababa el dinero. No querían ser una carga para él, así que fueron a tomar un poco del dinero de Yasui. Él los atrapó con las manos en la masa, pero al ver la fidelidad que tenían hacia Oden, les dio un poco más de dinero, con la condición que lo usen para aprender buenos modales, comprar libros y educarse. Le dijo que Oden algún día sería el shogun y necesitará a los mejores samuráis de Wano. 3 años después, todos llegaron a la capital de las flores. Su imagen era tan impresionante que la gente quedaba muda al verlos. Oden se reunió con su padre. Él estaba orgulloso del hombre en que se convirtió su hijo, pero esto no duraría mucho porque poco después Edward Newgate llegó con toda su tripulación. Cuando Oden escuchó que habían piratas en Wano, fue corriendo a verlos. Él siempre había querido salir al mar, quería probar su fuerza e hizo un ataque directo a Barba Blanca. Su poder no lo decepcionó y Barba Blanca no pensaba dejarlo pasar y continuó peleando contra él. Sorprendentemente, no era un combate fácil para ninguno de los dos. Él preparó el estilo de katanas mientras pedía que lo dejara subir a su barco, pero Barba Blanca lo detuvo con un fuerte golpe en la cabeza con el poder de un terremoto. Esto le dio tiempo a sus samuráis a alcanzarlo. Kinemon quería que se vaya porque conocía a Oden, sin embargo no podía irse hasta reparar el barco. El tiempo juntos mientras lo arreglaban hizo que todos se hicieran muy buenos amigos, hasta que el día llegó. Los piratas de Barba Blanca zarparon y Oden esperó el momento exacto para saltar y engancharse a ellos. Izo trató de detenerlo hasta el último momento, ya que él tenía responsabilidades con Wano. Barba Blanca le pidió a Marco que traiga ese samurái. Así, solo Oden fue brutalmente zamaqueado por las aguas de Wano. Barba Blanca le dijo que si se aferraba a esa cadena por 3 días, lo aceptaría en su barco. El tiempo pasó y el cuerpo de Oden estaba hecho basura por el desgaste, pero estaba a punto de lograrlo. Los 3 días estaban cerca de cumplirse hasta que escuchó el grito de auxilio de una mujer. Soltó la cadena de inmediato para ir a salvarla. Ella era víctima de unos maleantes hasta que Oden la salvó, pero su cuerpo estaba irreconocible. Toki atendió sus heridas y poco a poco se recuperó. Estaba feliz porque al menos logró salir de Wano. Coincide
Coincidentemente, ella estaba viendo la forma de llegar a Wano y pide que la lleve. De pronto, los piratas de Barba Blanca aparecen. Él reconoció su esfuerzo, le pide que suba a su barco y se prepare porque tendrá la aventura más grande que puede imaginar. Arriba, Nekomamushi e Inuarashi también lo esperaban. Toki también los acompañó. Pasó mucho tiempo para que Oden le preguntara por qué quería ir a Wano. Ella deseaba conocer la tierra de sus padres, pero le dijo que no se preocupara por no haberla llevado, porque se divertía mucho estando a su lado, y así los dos se enamoraron. En un segundo año de viaje, ambos tuvieron su primer hijo, Momonosuke. Paralelamente, la tripulación de Roger leía muchas noticias sobre el grupo de Barba Blanca. En eso, Roger comenta lo mucho que le gustaría conocer a Oden. Por otro lado, las cosas en Wano estaban a punto de cambiar. La enfermedad del Shogun avanzó rápidamente. Él quería nombrar a su hijo Oden como su sucesor, pero nadie sabía cuándo llegaría y debía nombrar a alguien antes de morir. Así que le dio el puesto temporalmente a Orochi, ya que él ha sido como un hermano para Oden. A Yasui le extrañó esas palabras, ya que ellos nunca fueron muy cercanos, pero Orochi continuó y agradeció la oportunidad de limpiar el nombre de su clan y jura que ayudará a Oden cuando llegue. En el pasado, Orochi tuvo una dura vida solo por venir del clan Kurosumi. Para la gente de Wano, ellos eran la escoria. Sentía mucha impotencia de recibir el odio de todos sin siquiera saber la razón. Una noche, escapando de sus verdugos, encontró una bruja. Ella le aseguró que él sería el próximo Shogun, para después contarle por qué su clan es tan odiado. El anterior Shogun, Kozuki, no podía tener hijos. Al no tener herederos, los 5 clanes que lo apoyaban se pusieron nerviosos. No sabían quién sería el próximo Shogun. Con esto, el abuelo de Orochi quiso tomar ventaja. Eliminó a los líderes de los 5 clanes ocultando su culpabilidad. Este suceso llenó de estrés al Shogun, haciendo que su salud empeorara. Su abuelo estaba a punto de tomar el puesto, pero el Shogun al fin logró tener su primer hijo. Tras esto, su abuelo se hizo el harakiri y su clan fue repudiado por sus acciones. Por generaciones, el clan de Orochi ha vivido en las calles. Pero ahora ella le da la oportunidad de cambiar su historia. Le muestra que puede cambiar su imagen con el poder de su fruta. Y si él hace todo lo que ella dice, ella le dará un poder que lo convertirá en el próximo Shogun. Orochi, tras haber vivido como escoria, aceptó. La bruja le dijo que primero debía ahorrar dinero y después producir armas. Con esos conocimientos se ganaría el apoyo de alguien importante. Él juró que lo haría y comió esa fruta especial, tomando la forma de un dragón de múltiples cabezas. Su primer acercamiento con el poder fue gracias a Yasui. Una vez dentro, la bruja participó, tomó la forma de Oden y lo presentó con su padre. Dijo que Orochi era como un hermano para él y pidió que le dé trabajo. Obviamente esto pasó antes de que Oden dejara Wano, por eso su padre pensó que ellos eran cercanos. Fuera de Wano, el barco de Barba Blanca se cruzó con el de Roger. Él sabía que su final estaba cerca, por eso estaba agradecido de poder ver a Newgate de nuevo por última vez. Oden, por su lado, fue corriendo hacia él para ver qué tan fuerte era. Roger lo mandó lejos de un movimiento. Él iba a volver, pero sobre su cabeza, Barba Blanca pasa como un gorila y ambos chocan sus armas, creando una escena con exceso de aura. Sus poderes colisionaron hasta separarse. Ambos halagan la fuerza del otro para después reír como machos pelo en pecho. Y para continuar con esa masculinidad, las dos tripulaciones empezaron a batallar a muerte por las provisiones del otro. Ambos eran grupos tan poderosos que la batalla duró por días hasta que pasaron de pelear a compartir su comida y bebida entre todos como grandes amigos. A un lado, Roger le pregunta a Oden si puede leer estas escrituras que vienen de un poneglyph. Él sí era capaz. El clan Kozuki mantiene ese conocimiento por generaciones de manera muy cuidadosa. Roger cuenta que hace 13 años llegó la última isla que apuntaba el Long Post. Ningún hombre jamás había llegado ahí, pero notó que esa no podía ser la última. Dedujo que había una más y quería ser el primero en encontrarla. Ya aprendió que para eso estaban los poneglyphs. Así que le pide a Barba Blanca que le preste a Oden por un año. Solo con él podrá llegar a su destino final. Para Barba Blanca, ellos eran su familia, no quería dejarlo ir. Oden tampoco quería hasta que la curiosidad empezó a invadirlo. Quería saber de dónde venía ese idioma y por qué su clan sabía leerlo. Se preguntaba si conocer a Roger fue una casualidad o estaba escrito, y le pide a Barba Blanca que lo dejara ir con él. Newgate aceptó a regañadientes. Oden subió a toda su familia al barco de Roger, pero como los animales son los más fieles, Nekomamushi e Inuarashi se infiltraron en el barco. Con el tiempo, Oden se enteró
consideró que a Roger le quedaba un año de vida, por eso quería vivir lo que le quedara a velocidad. Ellos llegaron a las islas flotantes de Skypia, donde encontraron otro poneglyph junto al gran campanario hecho de oro puro. A Roger de este tipo de cosas ya no lo estimulaban mucho. Quería aprovechar la vida, ya que ese oro no le iba a servir para nada después de que muera. Así que le dijo a Buggy que podía volver cuando se haga capitán de una tripulación y llevársela. Él solo dejó un mensaje que Robin leería muchos años después. Siguieron su camino hasta la isla Yojin, pero antes fueron a Water 7 para reparar su barco. Ahí Oden conoció a un pequeño Frankie que rechazó una propuesta para unirse a ellos. De camino a la isla Yojin, solo Oden y Roger pudieron escuchar a los reyes del mar hablar. Ellos decían: nuestro gobernante nacerá. Al desembarcar, escuchan la profecía de Shari. Ella dice que pronto nacerá una princesa. Allá encontraron dos poneglyphs, uno normal y otro rojo. Uno no parecía tan importante, solo era una carta de un sujeto llamado Joy Boy. Así que hicieron una copia del Road Poneglyph y fueron al tercero en Wano. En el camino, Toki cayó enferma. Viajar le estaba haciendo muy mal y si querían evitar una desgracia debían terminar su viaje en Wano. Pero Toki, puta madre, qué gran mujer. Ella no quería que Oden se perdiera el final de su viaje. Le dijo que si se quedaba en Wano con ella, rompería su matrimonio. Cuando llegaron a Wano, Oden fue recibido por todos sus samuráis de confianza. Estaban muy felices de verlo como un hombre de familia. Todo fue muy bonito hasta que hicieron la copia del Road Poneglyph y tuvieron que continuar. Oden casi no pudo ver las extrañas construcciones en Wano porque le daba pena voltear y ver cómo se alejaba de sus seres queridos. Ahora fueron directo a Zou. Ellos encontraron el último Road Poneglyph ahí y con él ya podía ir a la última isla del mundo, la isla que albergaba el One Piece. Los chicos trabajaron muy duro para descifrar dónde estaba esa última isla del mundo. Dedujeron que estaba en el punto medio entre los 4 Roads Poneglyph. Roger estaba muy agradecido porque se le acababa el tiempo a pesar de que le ponía buena cara a sus soldados. Rumbo a su viaje, Buggy cayó enfermo. Roger no quería poner su vida en riesgo y decidió dejarlo en una isla de camino. Le pidió a Shanks que lo cuide hasta que él llegara. Él aceptó porque quería llegar a esa última isla con su propia tripulación. Lo siguiente que se supo de Roger fue que se convirtió en el primero en viajar por todo el mundo y lo llamaron el rey de los piratas. En su diario, Oden cuenta qué pasó cuando llegaron. Al estar ahí se podía sentir que esta era la última isla del mundo. Lo que vieron ahí resolvió muchos misterios. ¿Qué era el ciclo vacío? ¿Qué significa la D en los nombres? ¿Qué eran las armas ancestrales? ¿Y por qué Wano está conectado con el resto del mundo? Ellos no pararon de reír al verlo. Roger comenta: yo voy, ojalá hubiera vivido de la misma manera que tú. ¿Cómo pudiste dejar un tesoro tan estupendo? Oden se refirió a esa experiencia como graciosa y así Roger bautizó esa última isla como Laugh Tale. Tras su aventura, Oden, Rayleigh y Roger se reunieron. Aún sentían la emoción de lo que encontraron en Laugh Tale. Rayleigh dice: Roger, ¿recuerdas lo que dijiste cuando nos conocimos? Pondremos el mundo al revés. Parece que estábamos destinados a conocernos. Shanks le dio la noticia a Buggy de que Roger al fin estaba de vuelta. Cuando vieron a su capitán, Shanks le preguntó algo a Roger y empezó a llorar cuando escuchó la respuesta. Tras esto, el mundo enloqueció con el nacimiento de los piratas. La marina empezó a actuar de forma agresiva. Notaron que el gobierno mundial quería ocultar la D en el nombre de Roger. Le dijo a todos sus hombres lo agradecido que estaba con ellos y estaba sorprendido de lo lejos que llegó para tener una corta esperanza de vida. Y así el rey de los piratas le ponía fin a su tripulación. Roger dejó el barco despidiéndose de todos para siempre. El médico Crocus le dio muchas medicinas ya que él estaba en la fase final de su enfermedad y según se dice, nadie derramó una sola lágrima. El siguiente en irse fue Oden. Pudo ver a su familia después de mucho tiempo y ellos lo recibieron con mucho amor. Sus samuráis lo escoltaron a la capital. Él estaba sorprendido por lo feliz que estaban todos de verlo, pero más tarde se enteraría que no era por una buena razón. Kinemon le cuenta que su padre falleció, pero nadie entendía por qué puso a Orochi como un shogun temporal. Oden confirma que ellos nunca fueron cercanos. Aún así, desde que tomó el poder se crearon fábricas de armas. Los hombres estaban obligados a trabajar ahí por una ridícula paga. Hace unos meses un hombre se negó y fue ejecutado con toda su familia. Nadie podía hacer nada porque Kaido lo respalda. Ellos trataron de dar un golpe de estado pero no lo lograron. Lo peor es que en respuesta ellos trataron de matar a Momonosuke. Toki lo cubrió con su vida. Ella ahora tenía una herida en la pierna. Oden revisa a su mujer y explota al ver que
tiene una marca. La abraza agradeciendo por cuidar a su hijo, pero estaba furioso. Ellos trataron de calmarlo, pero Oden no pensaba dejar así las cosas. Ordenó que cuiden a su familia y fue a ver al Shogun. Las personas estaban esperanzadas en que él pueda desertar al odioso de Orochi. Entró a la fuerza a su castillo. Él estaba espantado y le decía a Oden que si lo mataba, Kaido lo mataría y se vengaría con el país entero. Oden no escuchaba palabras y fue a él con 2 katanas, pero una barrera hecha por las personas a su lado lo salvó. Más confiado, Orochi le dice que no piensa cederle el puesto, y la bruja a su lado toma la forma de su padre, revelando sus engaños. Tras una larga conversación, Oden salió del palacio. Las personas estaban expectantes de ver si al fin los liberó del gobierno de Orochi, pero él solo se quitó la ropa y empezó a bailar. Ese baile se volvió su rutina diaria por años. La gente pasó de verlo como un héroe a verlo como el tonto del pueblo. No había una razón aparente, solo bailaba por monedas. Un día en el periódico vio que Roger fue escoltado a su ejecución. Alguien alzó la voz preguntando dónde escondió sus tesoros y si encontró el tesoro legendario, el tesoro One Piece. Él contestó: si lo quieren se los haré, encuéntrenlo. Lo escondí en aquel lugar, y así acabó su historia. Ese fue el inicio de la gran era pirata. 2 años después, Oden seguía bailando desnudo y así se mantuvo 3 años más, pero apenas se cumplieron los 5 años buscó a Orochi. Aparentemente todo esto fue por un trato. Sin embargo, Orochi no pensaba cumplir con su parte. En cambio, le cuenta que mientras él bailaba como un idiota, hizo que Kaido se lleve a Hyogoro porque él sí era una molestia para su plan. Su mujer trató de impedirlo, así que le eliminaron frente a él, y como amenaza le sugiere a Oden que cuide a sus hijos. Tras esta traición, Oden fue con sus samuráis a enfrentar a Kaido. Al acercarse a su base, pudieron ver montañas plagadas de guerreros bestia, y en el cielo, Kaido en su forma de dragón. El emperador dice que ese trato fue solo una mentira, ya que hace 5 años no tenían tanta fuerza militar. Oden con sus samuráis y yakuzas hubieran podido detenerlo. El que él bailara solo les dio tiempo para tomar la delantera. Con sus samuráis van a enfrentar a todo el ejército. Ellos comenzaron a pelear con todo. Sus técnicas de combate casi llegaban a compensar la superioridad numérica del enemigo. Era una batalla digna de tener a Linkin Park de fondo. Sin embargo, Kaido encendió todo a su alrededor. Oden salió entre las llamas. Kaido ordena que se rinda porque no podrán contra todos. Queen detuvo a un grupo de samuráis mientras King fue con el otro. Oden fue el único que continuó corriendo para dar un gran salto sobre todo el ejército y así ir directamente a la cabeza de Kaido diciendo: lo único que quiero es arrebatarte la cabeza. Hirió su cuerpo hasta llegar al hocico. Kaido lo atrapó con su cabello para lanzarlo lejos de él, pero eso solo hizo que volviera con una gran velocidad. Kaido respondió con otro ataque. Oden no pensaba perder y con una gran voluntad de acero pasa a través de su ataque y le hace una gran X en todo el cuerpo. El daño fue tal que perdió su forma de bestia. Oden vio una oportunidad y fue hacia él. La gran batalla llegaba a su final. Ambos iban a acabar con esto hasta que ve a su hijo en peligro. Esto lo distrae recibiendo el golpe del arma de Kaido para en el suelo darse cuenta que esa en verdad era la bruja con la forma de Momonosuke. Y así Oden cae. Tras esto, todos fueron condenados a hervir en una caldera gigante hasta morir. El primero en entrar debía ser Oden, pero antes se detiene porque tenía una propuesta. Le dice: todos entraremos al caldero hirviente, pero los que logren sobrevivir el tiempo que ustedes decidan serán liberados. Kaido, que siempre está borracho, acepta porque le parece divertido. Decide que deben aguantar 1 hora. Camina hacia la caldera hirviendo y salta en ella, pero él no pensaba dejar que sus soldados pasen por ese sufrimiento y cargó la plataforma donde estaban parados. El cronómetro empezó. Sus samuráis no querían que hiciera esto. Para ellos morir dignamente era morir por él, no al revés. Las personas ahí se burlaban de esto porque ya veían a Oden como un loco, pero Shinobu impotente explota diciendo la verdad. Cuenta que Oden hizo todo lo del baile por su conversación con Orochi. Vio como el Shogun tenía familias secuestradas para mandarlas a sus fábricas de armas. Oden al verlo hizo un trato. Él se ridiculizaría por 5 años y a cambio ellos fabricaban sus armas y barcos dejando a la gente en paz, y así cuando estén listos irse de Wano. Las personas al saber que lo traicionaron empiezan a apoyarlo. Aquí vemos que todas las acciones de Orochi están alimentadas por su venganza. A él no le importa Wano, la gente, solo quiere castigarlos por lo que él y su clan tuvieron que vivir. Los veía como pecadores que tenían que sufrir. Mientras pasaba la hora, Oden le dice a sus hombres que pronto morirá, y como último deseo le piden que abra
Wano al mundo. Tras un largo sufrimiento, el tiempo estaba a punto de acabar. Oden comenzó a recordar el gran viaje que tuvo en la última etapa de su vida, pero apenas el tiempo acabó, Orochi ordenó que abran fuego. Oden sabía que algo así pasaría, lanzó a sus hombres para que ellos se encargaran de cumplir su sueño. Ellos corrieron sin mirar atrás. Kaido, al ver su cuerpo, nota que ya no tiene salida, así que le dará una muerte rápida para acabar con su dolor. Muestra respeto hacia él, se disculpa porque la bruja tomara la forma de su hijo e interfiriera con su batalla, pero le dice que por eso ya la ejecutó. Oden aprecia su sinceridad para después morir de un tiro y con una sonrisa. Informan a Toki sobre la muerte de Oden. Él sabía que el final podría estar cerca, así que antes de irse le dejó una carta a su mujer. En ella decía que si muere no aparecerá nadie capaz de vencer a Kaido en 20 años, y si él no vuelve a casa después de la guerra le pide que use su poder. Llegada la noche, los samuráis salían corriendo de la zona de ejecución, mientras el castillo de la familia de Oden ya estaba siendo incendiado. Kaido llegaba entre los cielos y se abre paso hasta el interior del castillo. Toki estaba dispuesta a enfrentarlo para salvar a sus hijos, pero él la hace a un lado, toma a Momonosuke del cuello preguntando su nombre. Él llorando asegura que será quien gobierne el país en el futuro. Kaido pensó que el hijo de Oden tendría más carácter, así que lo lanzó a la habitación para que muera calcinado. Ya no valía la pena para él. Cuando los samuráis llegaron, Toki mandó a todos al futuro y le pidió a Kawamatsu que cuide a Hiyori. Ella salió montando a caballo del castillo. Con su poder, ella viajó 800 años buscando un punto en la historia donde el mundo al fin haya cambiado, hasta que un día a Oden le dijo que debía viajar 20 años más. Ella lo golpeó porque no pensaba dejarlo. Desde que lo conoció, su sueño cambió. Ahora ella solo quería estar con él. Por eso, en vez de escapar al futuro, decide hacer una última cosa aquí. Se para frente a todos recibiendo disparos al cuerpo, pero logra decir que proyectó 9 sombras para 20 años en el futuro, y con un disparo más, Toki muere frente a todos. En el pasado hemos podido conocer a los samuráis de Oden, pero hay algunos que aún no hemos visto en el presente. Y uno de ellos es Denjiro, y vemos que tras la muerte de Oden y Toki, él cayó en una gran tristeza y decidió infiltrarse en la red del enemigo. Cambió su apariencia y su nombre al de Kyoshiro. Se esforzó para ser un líder yakuza hasta que un día vio a la hija de Oden en la calle. Él la rescató, le dio un nuevo nombre y un objetivo. En el presente, los samuráis de Oden siguen sin tener respuesta de los aliados, así que van solos a la gran batalla. Kiku nota que algo no encaja. ¿Cómo Orochi se enteró de esto? ¿Cómo su plan se infiltró otra vez? Recuerda cuando Oden fue a enfrentar a Kaido, porque él ya estaba preparado. ¿Cómo sabía que irían esa noche? Kinemon comenta: no quería decirlo, pero debe haber un traidor entre nosotros. Kiku furiosa lo sujeta diciendo que si hay un espía debían eliminarlo ahora. Sin embargo, ellos se querían mucho entre ellos. Si esa era la realidad, no querían verla, pero no podían dejar las cosas así si iban a pelear juntos. De pronto, Kanjuro dice: las cosas no pueden continuar de esta manera, por eso admito que yo soy el traidor. Compartí mis alegrías y tristezas con ustedes y me gané la confianza. No los odiaba, solo enviaba información al señor Orochi. Ellos preguntan por qué lo hizo. Kanjuro contesta: me persiguieron desde que era un niño y acabaron con mis padres. Desde ese momento solo pude fingir ser alguien que no era porque no podía sentir ni pensar en nada más. Al decir su nombre completo, vemos que él pertenece al mismo clan odiado al que pertenece Orochi. Él sabía que igual irían a la base de Kaido a pesar de no haber recibido respuesta de sus aliados, y también le dio esa información al enemigo. Por eso numerosos barcos de Kaido interceptan su paso para acabar con ellos. Dolido, Kinemon toma su katana y le corta la cabeza, pero solo era un dibujo. El verdadero aleja a Shinobu y atrapa a Momonosuke para entregarlo al enemigo. Los barcos de Kaido empezaron el bombardeo hasta que son detenidos por el Sony. Luffy se disculpa por el retraso. El bote de los chicos empieza a moverse y era Law levantándolos con su submarino. Por su lado, el Capitán Kid también los apoya porque no dejará que Luffy sea quien acabe con Kaido, y los tres se preparan para abrirse paso directo hacia la gran batalla. Ahora dale click a este video para seguir viendo animes como un tigre de Bengala. No te olvides suscribirte al canal, darle like y comentar "soy un tigre de oro" para mandarte saludos en el próximo video. Y este video va dedicado a Carlos, Santiago, Alexander, Karen, René y María. Y así, tigre, por favor dale apoyo a todos los videos como este. Nos vemos, tigre.